Estamos ya en nuestro espacio de entrevistas, aquí con Juan Zapata, ministro del Interior, para hablar primero, ministro, del último hecho que ha conmocionado otra vez el país, y es este linchamiento, la incineración de dos personas en el cantón La Maná. ¿Hay información de última hora sobre eso, ministro? Bueno, muchísimas gracias, buenos días, un saludo cariñoso a todo el país. Lastimosamente eran personas que generaban extorsiones, vacunas hacia los comerciantes. Lastimosamente también hay que decirlo, porque estamos en un país democrático con todo un ordenamiento jurídico y tenemos que respetarlo. Pues hay el tema del populacho que procede a incendiar a estos tres extorsionadores. La policía logra salvar a uno. Hay dos fallecidos, el uno está estable. Uno fallece producto de las quemaduras, otro por los golpes. Y es lo que tenemos hasta el momento. Se está levantando un proceso investigativo, obviamente desde Fiscalía, desde Policía Nacional. Y vuelvo a repetir, esto es lamentable, ¿no? Porque yo creo que todos quienes generan un delito en el territorio ecuatoriano deben ser puestos a órdenes de la justicia. Quizás también es un mensaje claro, ¿no? También es un mensaje claro de la ciudadanía que pide muchas veces que las decisiones judiciales sean las que todos queremos, es decir, que se aplique el máximo la ley. Mucha de la gente que estaba ahí, de acuerdo a los reportes policiales, que nos decían es que ya no creen en la justicia porque la policía los captura y salen de manera inmediata. Entonces, pero ni en la justicia ni en la policía parecería. Bueno, falta de confianza. Bueno, la policía hace su trabajo. Nosotros hemos detenido, es más, muchos de los delincuentes que caen, no es primera detención, son tercera, cuarta, quinta. Pero bueno, como le vuelvo a repetir, el mensaje tiene que ser claro para todas las instituciones a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Pero ¿les preocupa esto, que no es el primer caso de linchamiento por parte de la población justamente antisociales? De hecho, lo vimos hace unas 2 semanas en Robamba también, en la provincia de Chimborazo, perdón, también los incineraron. ¿Ustedes como policía van a actuar de alguna manera para poner también tras las rejas o ante la justicia a las personas que están cometiendo estos hechos, que si bien es cierto, es justicia a mano propia, pero eso no es legal? Así es, estamos en un ordenamiento jurídico y hay que respetarlo. Recuerde que hubo un caso similar hace algunos años ya en Pozorja, en donde luego de un proceso investigativo se detuvo y se sancionó a quienes fueron los responsables de ese hecho violento. Aquí tiene que ser igual, no podemos nosotros estar de acuerdo con un acto. La violencia no se soluciona con más violencia. Y en este caso, pues quienes fueron los responsables de este hecho atroz, porque al final, vuelvo a repetir, hay un ordenamiento jurídico, pues tendrá que ser sancionados. En eso Fiscalía ya está generando las investigaciones como corresponde, ¿no? Usted mencionaba hace unos segundos el tema de que muchos de los detenidos por la policía tienen antecedentes, también de los abatidos. ¿Ya tenemos una actualización de cuántos antisociales han perdido la vida producto de estos enfrentamientos con las fuerzas del orden? Mire, nosotros es importante que lo digamos. El año anterior, esta es una diapositiva bastante elocuente, ¿no? El año anterior, en todo el año, tuvieron en enfrentamientos de la policía 6 delincuentes abatidos. Ahora, en lo que va del año, tenemos 64. Es decir, mire, es una diferencia bastante grande. Y esto tiene una explicación bastante lógica. La Policía Nacional no es que no ha querido actuar, tenemos una policía valiente, yo siempre lo he dicho, y profesional. Lastimosamente, hace años atrás, meses atrás, no años, ¿cómo podíamos actuar cuando teníamos policías que, actuando en uso legítimo de la fuerza, defendiendo a ciudadanos que estaban siendo delinquidos por antisociales, estaban siendo atracados y todo lo demás, estaban enjuiciados? Entonces, recuerda usted el caso de Ibarra, en donde lastimosamente la gente pedía que un policía actúe, pero ¿cómo actuamos cuando no tenía una fuerza y una normativa y un apoyo, inclusive desde el Estado, para poder hacerlo? En este año, gracias al reglamento del uso legítimo o progresivo de la fuerza, ya existe un marco que respalde a los funcionarios policiales, pero también existe digamos, desde el gobierno, desde el ministerio, existe una norma absolutamente clara de apoyo y de respaldo a nuestros funcionarios. Por eso que la policía actúa, y afortunadamente hasta el día de hoy en todos estos eventos no tenemos funcionarios policiales que estén privados de su libertad, lo cual determina pues que hicieron y actuaron en norma, porque tampoco es que la policía
sale a matar a nadie. Hace uso de su arma en un legítimo accionar que la norma lo permite, y pues lo que hemos dicho, si existen amenazas letales, seguirán siendo y existiendo respuestas letales, porque hay que actuar con firmeza frente a estos temas. 64 abatidos, y el versus, ¿cuántos policías han sido asesinados por Bueno, lastimosamente, hasta lo que tenemos el presente año, tenemos cerca de 32 policías que han fallecido también en esta lucha fuerte contra el crimen organizado. Muchas veces la gente no analiza esas estadísticas duras, ¿no? Porque es una factura alta que paga la institución. La vida de un ser humano no tiene precio, y tenemos 32 angelitos que desde el cielo nos están cuidando y cuidando a sus compañeros. Es lo que estamos viviendo, estos niveles de violencia, la cual la fuerza de choque es la Policía Nacional. Claro. Y por eso yo he dicho siempre, tenemos que respaldarla y apoyarla siempre, ¿no? Conversaba este fin de semana con algunas personas y me decían, bueno, yo les daba el dato que usted mencionaba de que el 95%, sobre todo en Durán, de delincuentes, o sea, mejor dicho, de muertes en Durán es de gente que pertenece a los GDO. Pero lo que me decían es, bueno, pero en Guayaquil, en Durán, en otras partes, sigue el crimen organizado robando locales, extorsionando a la gente, y las personas dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? No se encuentra una solución. Bueno, miren, nosotros tenemos una complicación que es las extorsiones y las vacunas, sí, y los secuestros, que son los delitos de oportunidad. En eso está dentro de nuestro mapa, y de hecho en el plan de transición está como una de las prioridades el tema de la extorsión y las vacunas, que recuerde, son modalidades que existían en otros países y se los ingresó al Ecuador también. O sea, hay que mirar inclusive desde el origen, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra ley de movilidad? Que eso será otro tema aparte. Sin embargo, en ese sentido ya se está reforzando la UNACE. De hecho, la planificación es que vayan 1000 policías a fortalecer los equipos de investigación y inteligencia. La UNACE perfiló ya 100, entiendo que ya terminaron la capacitación, porque es una capacitación específica para lo que son extorsión y secuestros. De los últimos vehículos están 40 asignados hacia la UNACE. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para enfrentar esto es refortalecer a los equipos de inteligencia. Esto se trabaja con inteligencia, pero también dentro, vuelvo a repetir, de la transición, tenemos que poner sobre el tapete la tecnología que necesita inteligencia, porque eso es fundamental, y ahí estaremos operando y atacando. Porque en el tema de los homicidios intencionales, mire, en la ruta de la droga, que justamente son las provincias de la costa, está el 84% de los homicidios, el 84%. Y nosotros, del análisis que hemos hecho, el 90% es violencia criminal, y en estos dos sectores, usted tiene razón, es el 95%. Es decir, ¿y cuál es el origen también? Eso hay que tener absolutamente claro. Ecuador ya no es un país de tránsito de drogas, un país de acopio y de consumo. A veces la gente considera que aquí están operando digamos, los carteles internacionales, sean mexicanos, colombianos, europeos, y no es así. Lo que hacen estos grandes carteles es tercerizar, digamos, estas actividades delictivas, es decir, desde el ingreso de la droga, la ruta, el acopio, la distribución, la seguridad e inclusive el sicariato. Y eso muchas de las ocasiones se los cancela inclusive con droga. Entonces la droga fortalece el microtráfico, donde tienen que poner en los territorios donde se enfrentan con otras bandas delictivas, y esas luchas de territorio y de poder hacen que generen estas muertes violentas. Pero es cierto que la extorsión viene como una especie de actividad propia de los sicarios. No que los GDOs, los líderes, los capos digan hay que hacer este modus operandi, sino que los propios sicarios encontraron que era una forma quizás hasta más rentable de cometer sus crímenes. Bueno, exactamente, porque es un delito que genera rédito económico inmediato. Y no es que son los GDOs, muchas veces son delincuencia común, que se toman. Mire, por ejemplo, en Tungurahua tomaban el nombre que son del Tren de Aragua. El Tren de Aragua no opera en el Ecuador. Entonces se toman nombres de GDOs, atemorizan a la ciudadanía. Por eso también hay que hacer un plan policía-comunidad para perder ese miedo y que lo denuncien. El 1-800 delito opción 1 es una de las opciones que tiene para denunciar sin, recelo alguno, darnos información para que la UNACE pueda operar y podamos generar la detención. Ahora, nosotros tenemos, dentro del tema de extorsiones, tenemos muchísimas bandas delincuenciales ya desarticuladas. Tren de Aragua no. El Tren de Aragua no opera en el Ecuador. Alias del Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua, ¿no está aquí en el Ecuador? Bueno, nuestros equipos de inteligencia comparten información con los países vecinos. No tenemos nosotros alguna
digamos, una información que determine que esté en el país, ¿no? Sin embargo, están activados muchos países, porque este es un pedido especialmente que nace desde el Perú, en donde el Tren de Aragua opera con mayor fuerza que todos los territorios en donde están ellos, ¿no? También están en Chile, efectivamente también viene esta alerta desde Venezuela. Sí. Por lo tanto, hay que seguir activados, siempre el intercambio de información nos permite conseguir los objetivos. Los venezolanos que están acá en Ecuador con las bandas no son del Tren de Aragua tampoco, es decir, las bandas ecuatorianas están reclutando venezolanos, pero eso no significa que haya este intercambio con esa otra organización. Sí, muchos de los delincuentes extranjeros que se les ha encontrado en el país pertenecen a GDOs que son ecuatorianos, que operan en el país y que lastimosamente, mire, en la reunión que tuvimos bilateral con el ministro del Interior de Perú, hay GDOs ecuatorianos que están operando en el Perú, ¿no? Por eso es importante este intercambio de información entre las dos policías para que podamos nosotros generar esta trazabilidad y llevar a las detenciones que corresponden en cualquiera de los dos territorios. Usted mencionaba también la transición. La semana pasada hubo una primera reunión del presidente Lasso con el presidente electo Daniel Noboa. ¿Usted también participó allí, ministro? No, porque esta primera reunión se entendía que iban y así fue, el presidente electo con su equipo que posiblemente iba económico, claro, más fue el tema económico, el tema de comunicación, por lo tanto nuestros pares estuvieron los que desarrollan estas actividades. No conocemos todavía quién sea el ministro del Interior, esperemos conocerlo de manera inmediata. Nosotros tenemos un plan que ha dispuesto el presidente, cuya cabeza es la Secretaría General de la Presidencia, que será la que nos determine cuándo, dónde y cómo. Bueno, el cómo sabemos, porque ya tenemos formatos inclusive de la información, pero cómo y con quién nos tengamos que reunir, pero al menos en mi tema, que es de bastante complejidad y de atención ciudadana del país, es importante que ya nos empecemos a conocer y a hacer este intercambio de información. Como lo hemos dicho, nosotros estamos listos, esperando digamos la fecha confirmada por el CNE. Ya se tiene algunas fechas, pero estamos listos pensando en esa fecha ya para hacer esta entrega como corresponde y como lo dijo el presidente, de manera ordenada y responsable como corresponde, ¿no? Si le ofrecen continuar como ministro del Interior, ¿usted qué respondería? Mire, yo considero que hemos dado muchos años al país, hemos servido a mi país desde diferentes frentes, ¿no? En la policía, más de 25 años, en la Secretaría de Seguridad del Distrito de Quito, 5 años, en el ECU 911, 4 años, en la pandemia, como presidente del COE Nacional, que fue algo inédito que nunca habíamos imaginado, y ahora como ministro del Interior, creo que ya es momento de oxigenarnos un momento, hasta por un tema de salud. Soy persona que tengo un nivel de riesgo muy alto, la familia también, son las gajes, digamos, y los daños colaterales también que uno tiene, ¿no? El tener a la familia en riesgo, así es que también hay que un poquito oxigenarse y desearle la mejor de las suertes a quien venga a cumplir este reto que es muy duro. Y a quien le pido que por favor le apoyen, porque lastimosamente en el Ecuador queremos hacer campañas para que le vaya mal al presidente, le vaya mal al ministro del Interior, cuando al final, si les va bien a los dos, nos va bien a todos, porque todos queremos que el país vuelva a la seguridad y a la tranquilidad. Hay que darle todo el apoyo, y lo que sí, desde el punto que estemos nosotros, siempre estaremos abiertos para apoyar a la gestión del nuevo ministro, porque mire, a veces nosotros escuchamos, y esto es importante terminar este concepto, escuchamos a expertos que nos tienen las soluciones mágicas detrás de un escritorio. El Ecuador nunca vivió esto, y lo está diciendo una persona que vivió más de 25 años en la policía. Nunca vivimos crimen organizado, enfrentábamos delincuencia común. Por lo tanto, la experticia solamente, quizás, ni siquiera la experticia, la experiencia las vamos tomando quienes estamos en el territorio, viviendo el día a día, como dice el pueblo, donde las papas queman. Así es que esa experiencia que hemos adquirido en poquito más de 12 meses, ponerla a consideración del nuevo ministro. ¿Y cuál sería el perfil de ese nuevo ministro entonces? El perfil es una persona que primero conozca la institución policial. Eso es fundamental. Yo creo que se debe hacer como Fuerzas Armadas, ¿no? Que sea ya una rutina, que es lógica, un oficial, un policía, cualquiera de los grados, porque todos tienen las mismas condiciones. Existen muchos perfiles buenos en la policía, que conozca la institución, que sea un policía retirado. Yo creo que eso es fundamental, porque le ayuda al concepto de entender a la institución, porque si usted viene recién a querer conocer la institución en estos poquitos meses, créame que el rato que conoció a la institución se le acabó el tiempo. Por eso aquí no hay la famosa luna de miel que llaman, no.
el presidente Noboa, a quien hay que apoyarle porque también asumió un reto duro de en pocos meses solucionar muchas complicaciones. Hay que apoyarle porque tiene que irle bien en poco tiempo. Sí. Entonces eso tenemos que la ciudadanía entender, porque a veces la desesperación de ciertos temas hace que la ciudadanía presione como que esto se va a solucionar en algunos meses, y hay que tener la paciencia y darle el tiempo necesario para que pueda entender los problemas, porque les vuelvo a repetir, Genaro, no es... esto no lo hemos vivido, lo entendemos cuando estamos aquí adentro. Por ejemplo, mucha gente, y en la transición tengo establecido 3 fases que va a presentar el Ministerio de Interior absolutamente claros. El primero, que es la operatividad. Es decir, ¿qué dice? Eso es fundamental. Es decir, ¿a qué nos estamos enfrentando? El COSEPE ya lo dijo, nuestros enemigos: narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, minería ilegal, tráfico ilícito de personas, tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos, la extorsión y la vacuna. Eso es nuestro mapa de riesgos. ¿Quiénes son los que nos estamos enfrentando? Es decir, ¿quiénes son los que están operando y en los mapas de calor de nuestro territorio? ¿Tenemos recursos para enfrentarlos? Quizás con esto termino, mi querido Juan. Tenemos, hay que entender quiénes son los lobos, los tiguerones, los águilas, los fatales, los chonequiles, los R7, los lagartos, los Mafia 18, los Latin Kings. Es decir, miren, inclusive los invisibles. Ministro, ¿cómo se permitió que crezcan ahí tanto? viene la gran inquietud. Qué buena pregunta la que usted me dice, que nadie se hace esta pregunta. ¿Quién permitió? Ecuador no tuvo una fase de contención, y allá tenemos que regresar a ver. Yo pongo el símil de Febres Cordero, y perdón que ponga ese ejemplo. Cuando empezó a nacer la guerrilla en el Ecuador, ¿qué hizo él? Una fase de contención. Pero aquí lastimosamente se miró para otro lado y se dejó crecer a tal punto que usted ve que utilizan municiones, coche bombas. O sea, la mano dura es la solución. La mano ahora es enfrentar, porque ya no tuvimos fase de contención. Otros países están queriendo ver la experiencia ecuatoriana para no cometer el mismo error y sí tener esa fase de contención. Hoy llegamos a enfrentar, y muchas veces los que venimos a poner el pecho a las balas somos criticados y no miramos quiénes dejaron recorrer que hoy existan más de 13 grupos de delincuencia organizada debidamente establecidos. Por ejemplo, usted hablaba de los vehículos nuevos que han llegado, pero según lo que nos reportan, no están matriculados todos. ¿Cómo puede la policía trabajar en autos que justamente no tienen todos los permisos? ¿Es cierto primero eso? No, es un proceso administrativo que no demora más allá de 2 días, yo no sé. Miren, a veces también hay que entender ciertas cosas, ¿no? No están aseguradas tampoco, 232. Nos hacían nosotros reportajes de los carros en malas condiciones. Hoy tenemos vehículos nuevos que están esperando un proceso administrativo que rápido en esta semana lo solucionamos y estarán patrullando, pero siempre estamos mirando, y es más, no estaban planificados. Los hicimos nosotros sobre la base de una reorganización del presupuesto. Por eso es que nosotros compramos sobre catálogo, que es la forma más directa, que el CERCOM nos dice: compre la producción nacional. Compramos los vehículos y los tenemos que acondicionar. Sin embargo, es la necesidad de darle a la policía esta logística, es la que estamos haciendo, y vamos a hacer una segunda compra también, y es otra cosa que viene al nuevo gobierno. Dejamos muchísimas cosas que ellos van a tener que entregar e inaugurar. No importa quién inaugure, lo importante es que la policía tenga esa logística que necesita. Por ejemplo, este cuartel que usted mencionó en este espacio, en Atacames, ¿verdad? Que era un espacio grande que lo tenían. ¿Qué sucedió con eso? Se hablaba de 100 UPC, VCs también en todo el país. ¿Cuántas finalmente quedaron, ministro? Mire, ese es otro tema que es importante, porque a veces solo criticamos y criticamos. Esto viene desde el 2019. 2019, yo no sé dónde estaba en ese momento. Tuvimos complicaciones jurídicas, porque lastimosamente se firmó un contrato sobre planos. Entonces, cuando va el adjudicatario a verificar los costos referenciales, lógico, no es lo mismo el plano que ya la parte física. Entonces, hay un cambio en el objeto del contrato, que nosotros tenemos que darle una forma jurídica, porque después nosotros respondemos a las autoridades de control. Y me la jugué porque quiero a mi institución y quiero a mi país, a esta Policía Nacional. Y hoy ya le dimos esa solución jurídica, y nuevamente nosotros, ojalá, bueno, ni siquiera, porque si los plazos del CNE se cumplen el 20 de noviembre, las 12 que se terminarán en diciembre, y ya inaugurará el nuevo gobierno, al igual que todas en el 2024. Miren cómo estaría la UBC de Atacames. O sea, esta para diciembre va a estar. Esta estará quizá para marzo, porque es un poquito más larga. Esta es una UPC. ¿Ya? Y estas, mire, las otras UPCs, es decir, hemos dado soluciones a problemas que yo recibí, que no los generé.
sino que di las soluciones sin estar criticando ni mirando atrás, sino mirando hacia adelante, trabajando con lo que se tiene, porque un ministro trabaja con el presupuesto que le dejan. Claro. Y aún así, mire, a nosotros se nos presupuestó para inversión 55 millones y conseguimos extra presupuestarios para la Policía del Ministerio del Interior 85 millones, es decir, levantando el techo, más de lo que se había presupuestado. Por eso a veces la gente no lo dice, pero no necesito tampoco que lo digan. Yo creo que cuando uno se retira de su función, tiene que irse con la conciencia tranquila de que ha dado todo, pero absolutamente se dice todo. También que quizás la policía que va a heredar Daniel Noboa no está del todo bien equipada. Así es, tiene que tener muchas, no del todo bien equipada. ¿Cómo sería? Tiene que haber equipamiento. ¿Por qué? Porque vienen graduaciones masivas. Sí. Por lo tanto, hay que planificar el equipamiento para esas graduaciones masivas, que es un legado del presidente Lasso. Porque el presidente Lasso efectivamente ha generado la incorporación casi del 30% más del personal con el que recibió. Y ese es otro pedido que vamos a hacer en el tema de transición, porque nosotros se graduaron 1.469 en una primera graduación, después 8.500, hoy están 2.300 que se graduarán en noviembre, finales de noviembre, que igual de acuerdo a los plazos del CNE ya tendrá que graduar el próximo gobierno, y entran inmediatamente 7.395 que se gradúan en marzo y abril, es decir, queda un poquito más allá de 9.700 policías para cumplir los 30.000 que también le pediríamos al presidente electo Noboa no rompa ese plan, sino lo continúe, porque el brazo operativo, todo termina en policía. Mire, arrestos domiciliarios, fiscalía, todo termina en policía, por lo tanto necesitamos, y aquí se está generando un fenómeno que también hay que analizarlo desde el lado humano. El policía es un ser humano. Siempre fue difícil ser policía, hoy mucho más complicado. Entonces, policías que cumplen con sus 20 años, dependiendo de cómo están clasificados, y tienen su derecho al retiro, lo están haciendo. Entonces, también estamos enfrentando a un número mayor de retiros a lo que teníamos antes. Entonces, es importante que nosotros incorporemos gente hasta para compensar esos retiros. Retiros y también la llamada deserción. Hay muchos policías que se están desvinculando, no necesariamente porque ya han llegado a altos rangos como generales, coroneles, ¿o no? Eso le digo, cuando un policía, pongamos el caso de un oficial, sí, en el grado de mayor, él ya puede tener el tiempo para poder retirarse. No tiene la intención de ser general, se puede retirar. Pero no la es tropa, deserción. ¿La tropa se está saliendo también? Sí, es en los dos. ¿Cuánto es ese porcentaje? Mire, nosotros estábamos, digamos, teníamos siempre 1.200, 1.400, el último informe que nos dieron en el ISPOR y en la cesantía, y ahora prácticamente se está hasta duplicando ese valor, lo cual nos toca hacer reajustes, porque claro, la cesantía también planifica el número de retiros para efectivamente generar los claro, dineros que entonces tenemos que hacer esas reformas. Frente a todo eso, uno tiene que, es duro la tarea que viene al ministro, por eso siempre hay que decirles que se les apoye. Ese va a ser mi mensaje siempre, tienen que apoyarle. La tarea no es fácil, quien venga a asumir esta responsabilidad con nivel de riesgo alto, personal, familiar, problemas en todo tipo y sobre todo los niveles de criminalidad que se está enfrentando, es digno de aplauso a quien asume este reto, pero los tendremos que apoyar todos, absolutamente todos. Ministro, cambiando ligeramente de tema, esta semana usted está convocado para una audiencia, le piden rendir versión sobre el caso Villavicencio porque lo están acusando a usted por omisión en este asesinato del candidato presidencial. ¿Cuándo va a ser esta Bueno, ya va a ser mi segunda. Ya tuve una primera que me pidieron testimonio sin juramento. He llegado con absolutamente toda la información y la documentación de lo que a mí me corresponde hacer como ministro y de lo que he hecho de manera inclusive con documentos en fechas y todo. Esta segunda diligencia o testimonio no va a ir más allá de ello, porque al final cada uno tiene sus competencias, sus responsabilidades. Quizás vuelvo a repetir las veces que la Fiscalía nos llame, ahí estaremos. Así que el 25 efectivamente estoy citado nuevamente, acudiremos y vuelvo a repetir lo importante y lo que creo que todo el país necesita saber quiénes son los responsables intelectuales, porque obviamente los materiales sobre la base de un gran trabajo policial de Fiscalía, pues ya creo que el país lo tiene absolutamente claro. Hay una línea investigativa que lo está llevando a la Fiscalía, de acuerdo a los datos que nos han dado y que inclusive son públicos, veo que va por buena línea. Pero hay indicios ya
de quién o quiénes podrían estar detrás? Bueno, eso tendrá que anunciarlo la Fiscalía. Quizás un primer comunicado que ya lo hizo público más o menos orienta una investigación. Nosotros somos respetuosos de la vocería y de quien dirige las investigaciones. Apoyaremos en lo que tengamos que apoyar. Y le vuelvo a repetir, las veces que nos lleven, nosotros estaremos brindando información para que la Fiscalía tenga todos los elementos necesarios y determine las responsabilidades que considere. ¿El FBI también lo entrevistó? ¿Le hizo algún interrogatorio a usted? No, el FBI hemos estado en alguna reunión, obviamente que es más, digamos, de estratégica operativa. Ellos más vienen al ámbito operativo, ¿no? A actuar con los investigadores, con la Fiscalía, y efectivamente ha sido un apoyo muy importante. El mismo plan de recompensas, mire que se lanzó hace pocos días, ha tenido una respuesta muy importante de Tenían más de 30 llamadas. 3.517 llamadas, 3.500 de las cuales 3.485 son de interés del ciudadano, es decir, llaman para averiguar efectivamente la línea, existe, cómo es el procedimiento, también call center o las operadoras que llaman para hacer pruebas y enrutamientos, pero ya hemos tenido 32 calificadas, muchas que tienen que ver con narcotráfico, lavado de activos, el caso emblemático, y también hay un correo que es importante, que hemos tenido ya más de 60 correos también, es decir, la gente ha demostrado interés, y de eso se trata un plan de recompensa. El plan de recompensa lo que significa es que la ciudadanía, que se califica la fuente, que no tiene un nombre, se le pone un código, así que hay absoluta reserva. No va a un testimonio judicial, si es que se fuera el caso, en absoluto. Efectivamente se le califica, nos da información privilegiada que permita llevar a la investigación y que permita la solución de casos. Eso es quizás la parte fundamental de este plan de recompensa. Y a veces se cree que llamo, ya me van a dar $1 millón. No es así, entiendo que hay una especie de escalafón. Claro, mire, todos los funcionarios, y esto hay que aclararlo, ahí tenemos Fuerzas Armadas y Policía Nacional que han venido trabajando cerca de un año, capacitados, perfilados, gente muy profesional que evalúa la información, califica la fuente y de acuerdo a eso obviamente determina lo que corresponde en este plan de recompensa, ¿no? ¿Llamadas falsas también han recibido en este plan de recompensa? No podría llamarse, porque al final estaban claras lo que quería, ¿no? Información, había interés, así que no podríamos ver que haya ese número de llamadas. Pero ¿y este mecanismo sería una forma entonces sí de poder combatir estos GDOs? Quizás ya empezar a infiltrarse de esa manera. Bueno, la información es para combatir el delito, crimen organizado, terrorismo, todo lo que atente a la seguridad del Estado. Así que la información que venga será bienvenida, ¿no? Para cerrar el tema de Villavicencio, perdón, ministro, que me quedó pendiente esto. Esta semana, el viernes, hubo un proceso administrativo contra Cristian Ceballos, el capitán Cristian Ceballos, quien era jefe de seguridad de Villavicencio. Le han puesto una sanción, pero entiendo que se analiza desvincularlo de la policía. Mire, el proceso se lo maneja en asuntos internos de la Policía Nacional. Ellos tienen un mecanismo sobre la base del COESCOP, que vuelvo a repetir, es otra de las tareas de la nueva asamblea, ¿no? Esas reformas de ese COESCOP que lastimosamente es demasiado garantista y largo. Por lo tanto, eso se maneja en esa instancia. Cualquier miembro policial que no esté de acuerdo con ese veredicto, lo que puede es apelar hacia la máxima autoridad, que en este caso es el Ministerio del Interior. Cuando yo tenga conocimiento, ahí podré dar cualquier concepto conforme a lo que diga la parte legal. Porque la defensa de él, del capitán Ceballos, menciona que se debería investigar también al alto mando policial, que no habría hecho caso a las recomendaciones que él hacía de reforzar la seguridad de Fernando Villavicencio. ¿Eso es verdad, ministro? No olvidemos que aquí existen dos cosas, ¿no? Lo que investiga la policía son sanciones administrativas. Sí. Lo penal está investigado por la Fiscalía. Por lo tanto, ahí absolutamente todos, inclusive yo mismo estoy aportando con información, así es que no se preocupen, que todo tiene que ir en los canales que usted sabe, ¿es cierto que el capitán Ceballos hablaba con sus superiores y les decía, tenemos que reforzar la seguridad de Villavicencio? Mire, a mí me han consultado si a conocimiento mío llegó eso, y me lo preguntó la Fiscalía y documentadamente he determinado la respuesta. Yo no tuve conocimiento, además que no
También es lógico que así sea, porque no soy su canal directo, yo no soy un canal operativo. Por lo tanto, lo otro tendrá que demostrarse en los canales que correspondan, ¿no? Bien. Con eso entonces estamos con el ministro del Interior, Juan Zapata. Gracias, ministro. Y conocemos también que está de cumpleaños, por cierto, así que bueno, un año más, una vuelta al sol hay que celebrar trabajando. Muchísimas gracias. Ok, ministro, y que esté tranquilo el día entonces para celebrarlo. Esperemos. Le agradecemos a Juan Zapata, ministro del Interior. Con esto nos vamos a una pausa, ya volvemos con más información aquí en Noticias 7.